Tras muchos años de desarrollo, por fin llega a Netflix The Sandman, la esperada adaptación televisiva del aclamado y enrevesado universo creado por Neil Gaiman en sus cómics de DC. Así que si quieres saber todo lo que necesitas saber para entender la serie de Netflix The Sandman, te invito a quedarte en este video porque seguro es para ti. Sin más que decir, recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita y que yo soy Josué TV. Gran parte de la culpa de que se haya retrasado tanto el proyecto radica en la complejidad de historias desarrolladas por el autor británico, quien se ha encargado también de adaptarlas a la pequeña pantalla. Toca explicar por tanto varias claves a tener en cuenta antes de enfrentarse a la serie de Netflix. ¿Sobre qué trata The Sandman? Después de pasar años encarcelados, Morfeo, el rey de los sueños, emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que se le fue arrebatado y recuperar su poder. Reza la sinopsis oficial de la serie de Netflix, que en su descripción más amplia destaca que la serie es un mosaico de mitos modernos y fantasía oscura en el que se entretejen con naturalidad la ficción actual, el drama histórico y las leyendas. La serie examina los lugares y personas afectados por Morfeo, el rey de los sueños, mientras este intenta reparar las faltas y errores que ha cometido en su inconcebiblemente larga existencia, tanto a nivel cósmico como humano. Destaca la plataforma. ¿Quién es Sueño? Los cómics de The Sandman están protagonizados por Sueño, aunque tiene otros muchos nombres, personaje que está basado en el dios griego Morfeo y que personifica la capacidad de soñar de todos los seres del universo. Aunque nació cuando las primeras formas de vida empezaron a soñar, su historia en las grapas comienza a principios del siglo XX al ser capturado por una serie de ocultistas de la magia negra. Tras conseguir escapar, el personaje interpretado por Tom Sturridge en la serie se encarga de controlar el universo de los sueños desde su castillo, regulando y manipulando los sueños de todos los seres vivientes. Para ello, salta en el espacio y en el tiempo, y obtiene su poder de 3 elementos, un rubí, un yelmo y una bolsa de arena. ¿Quiénes son los Eternos? Pero ni en los cómics ni tampoco en la serie Sueño está solo. Junto a él aparecen los Eternos, sus 6 hermanos: Muerte, los gemelos Deseo y Desesperación, Destino, Delirio y el hijo pródigo, Destrucción. Los 3 primeros al menos aparecerán también en la adaptación televisiva. De piel pálida, los Eternos pueden cambiar de apariencia según el ser que los ve. Además, como su hermano y a expensas de cómo se va a plasmar todo esto en la serie de Netflix, saltan continuamente en el espacio y en el tiempo en las tramas de las historias de Gaiman. Corintio, el villano. El Corintio, que apareció por primera vez en el material original en el número 10 de The Sandman, es una pesadilla creada por Sueño. Pero tras no cumplir con su función original e ir por libre, el protagonista de The Sandman decidió destruirlo. Más adelante, Sueño lo reconstruyó con algunos cambios, como el resto de personajes principales puede cambiar de forma, aunque casi siempre aparece caracterizado con gafas de sol. En la ficción de Netflix, Corintio está interpretado por Buddy Holbrook, Logan de Narcos. Lucifer, otro personaje importante en la adaptación televisiva de The Sandman es Lucifer Morningstar, que dado a su éxito en las grapas contó con su propio spin-off de cómics. Precisamente, basándose en estos cómics, Lucifer incluso tuvo posteriormente una serie de televisión que contó con 6 temporadas y que, protagonizada por Tom Ellis, finalizó el año pasado en Netflix. En el nuevo proyecto de la plataforma, sin embargo, Lucifer es una mujer y está interpretada por Gwendoline Christie. Material clásico y reciente. Los 75 números originales de The Sandman fueron publicados por Gaiman entre 1989 y 1996. Pero en 2018, y ya sabiendo que su obra iba a ser adaptada en formato de serie, el autor británico coordinó el lanzamiento de nuevas historias que completaron y aportaron frescura a las originales. Estas historias, escritas por autores elegidos por Gaiman, fueron recogidas en distintas series de cómics que arrancaron en agosto de 2018 con The Sandman Universe. La serie de Netflix de este modo mezclará el contenido antiguo y reciente de las grapas. De ahí también las dificultades que ha atravesado su adaptación televisiva. John Constantine, en versión femenina. El que sí aparecerá es el personaje de Constantine, el investigador del oculto, que como en el de Lucifer Morningstar, también llegó a tener su propia serie de ficción, y en The Sandman aparecerá en su versión femenina Joanna Constantine. Neil Gaiman incluyó al personaje de John Constantine creado en 1985 en el arco inicial de The Sandman, y también creó a su antecesora, Lady Joanna. Tanto una como otra estarán interpretadas en la serie de Netflix por Gina Coleman.
Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y recuerda que yo soy Josué TV.